Bien, el primer tema que vamos a tratar es sobre enfermedad renal crónica. Ahí está la profesora que nos dio esa información. Esto es un trabajo de médicos mexicanos a propósito de los temas que ya conversamos. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es ¿cómo yo diagnostico enfermedad renal crónica en el año 24? Porque la enfermedad renal crónica no es solamente diálisis, ¿ya? La enfermedad renal crónica no es solamente que el paciente tiene creatininas muy altas, que tiene trastornos del potasio, sino que la enfermedad renal crónica comienza mucho antes y debemos de estar prestos a reconocer. ¿Con qué propósito hacemos estas presentaciones? Con el propósito de tener la capacidad de poder diagnosticar algo, ¿ya?, que me puede llegar a producir mi mortalidad cardiovascular y de tal manera de con los conceptos vertidos hoy tengamos el concepto de cardioprotección renal también, o sea, cardiorrenoprotección, que es nuestro objetivo. Primera pregunta, ¿en qué debo buscarla de manera intencionada? O sea, ¿qué pacientes que me acuden a mi consulta de atención primaria podemos nosotros lograr pensar de que tengan enfermedad renal crónica? Entonces, la respuesta está aquí. Cuando nosotros tenemos esa pregunta, no la realizamos con frecuencia. Vemos los pacientes en riesgo, ves pacientes con enfermedad hipertensiva o hipertensión y te dedicas a controlarle la presión, pero no piensas de que el paciente tenga enfermedad renal crónica. Si yo veo a un paciente diabético, ¿qué me dedico? Ay, ¿cómo está tu glucosa, tu hemoglobina glicosilada? Pero no pienso en que exista la posibilidad de pensar de que la falla renal está presente en él. De tal manera de que la enfermedad renal crónica deben de considerarla como una necesidad médica insatisfecha. Los esfuerzos que nosotros vemos pacientes con factores de riesgo que lo pueden llevar hacia la falla renal, no tomamos en cuenta y de tal manera de que es una enfermedad con un diagnóstico insatisfecho. Entonces, ¿por qué digo que es una necesidad médica insatisfecha? Porque cada vez que vemos la parte epidemiológica nos damos cuenta que hay 850 millones de personas en todo el mundo que tienen enfermedad renal crónica y no se entiende enfermedad crónica renal, vuelvo a insistir, a los que están en diálisis. Esos no son, esos ya se les fue el tren a ellos. Tenemos etapas de falla renal crónica previa que pueden ser modulables, que pueden ser tratables y revertir o enlentecer el proceso normal de deterioro de la función renal. Entonces, la enfermedad renal crónica afecta a 1 de cada 10 adultos en el mundo. 10 personas, una va a tener enfermedad renal crónica en el concepto de enfermedad renal crónica en todas o en cada una de sus etapas, no necesariamente en diálisis. La enfermedad renal crónica afecta el 40% de los diabéticos. Y ese diabético que nosotros vemos ni nos involucramos en ver si tiene falla renal crónica. Pero el 40% de ellos la va a tener en todo el mundo. El 20% de los pacientes que logramos diagnosticar enfermedad renal crónica van a tener insuficiencia cardíaca. Entonces estoy ligando algo metabólico. ¿Cuál es lo metabólico? La diabetes. Ligando algo cardiovascular. ¿Cuál es lo cardiovascular? La falla renal, la falla cardíaca, con algo que es de interés, una enfermedad renal crónica. Diabetes es un triángulo vicioso, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Cuando nosotros vemos que existen de 5 a 10 millones de personas que mueren cada año, principalmente por enfermedades cardiovasculares
pero relacionadas a la enfermedad renal crónica. Entonces mi pregunta de examen podría ser, ¿de qué se mueren los pacientes que diagnosticamos de enfermedad renal crónica si sabemos que 1 de cada 10 la va a tener y de que el 40% de los diabéticos la van a tener y que ello me puede producir insuficiencia cardíaca a mí? Se mueren de enfermedad cardiovascular. El 90% de los pacientes que diagnosticamos enfermedad renal crónica se mueren de enfermedad cardiovascular y un 10% progresan hacia etapas terminales de la falla renal, que viene a ser la muerte renal, la necesidad de diálisis en esos pacientes. Y el otro punto que también es importante, que cuando vemos un paciente con enfermedad renal crónica, la causa más común de progresión hacia enfermedad renal crónica terminal, ¿ya?, en muchas partes del mundo, es esto, que es la enfermedad renal cuando se diagnostica precozmente. Teniendo esa necesidad médica insatisfecha, nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuál es la causa más común de enfermedad renal crónica? Etiológicamente hablando, la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es una causa, ¿ya?, de afectación renal que ocupa el primer lugar. Habíamos dicho que aproximadamente el 40% de los pacientes con diabetes desarrollarán enfermedad renal crónica terminal. Cuando nosotros vemos esta imagen, nos damos cuenta que cuando tenemos causas de enfermedad renal crónica terminal, tenemos dos principales. ¿Cuáles son? La diabetes, en un 47%, casi el 50% de los diabéticos pueden causar enfermedad renal crónica, y el 30% de los hipertensos. Y cuando nos preguntamos, más allá de esos dos problemas, que son problemas o factores de riesgo cardiovascular que lo vemos con frecuencia y que sabemos que no tomamos en cuenta que tengan enfermedad renal crónica, ¿cuáles serían otras causas? Las otras causas que vemos son otro problema urológico, ¿ya?, que puede ser de nacimiento. El 2.8% pueden ser riñones poliquísticos, si han oído hablar de esa patología, y el 7% por otro tipo de glomeruloesclerosis que el paciente tenga. De tal manera de que la causa principal de enfermedad renal crónica que nos puede llevar a las etapas terminales, en primer lugar, la diabetes, y en segundo lugar, la hipertensión arterial. Cuando yo progreso, cuando mi paciente progresa en enfermedad renal crónica, es decir, G1, G2, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5, que ahí es la necesidad de un tratamiento dialítico, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que lo mata en ese trayecto? Estamos hablando de grado 1, 2, 3, y el 3 se divide en 3A, si han visto la K, digo, y 3B. ¿Cuáles son las causas de mayor mortalidad en ellos? La vemos en esta diapositiva. Si yo tengo un diabético que es diabético solamente, la posibilidad de mortalidad o exceso de mortalidad del promedio, que sería el paciente que no tenga diabetes y que no tenga enfermedad renal crónica, es de 4.1% en este estudio de más de 15.000 personas. Cuando yo asocio diabetes y albuminuria, y ya vamos a hablar de aquello, miren cómo la posibilidad de mayor mortalidad sube casi al 18%. Si yo soy diabético y adicionalmente tengo una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, yo tengo 24% el riesgo de mortalidad. Y observen, si el diabético tiene microalbuminuria y el diabético tiene una tasa de filtración glomerular
menos de 60, casi el 50% de la mortalidad de esos pacientes está presente. Es decir, este cuadro me sirve para demostrar cómo la enfermedad renal, definida como tasa de filtración alterada o como albuminuria presente, me define la mortalidad. ¿Pero de qué se mueren los pacientes? De enfermedad cardiovascular. ¿De qué se muere el paciente con falla renal? Se muere de insuficiencia cardíaca, de infarto agudo del miocardio, de accidente cerebrovascular. De eso se mueren los pacientes, de enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros vemos y ya analizamos la mortalidad, nos preguntamos si la enfermedad renal crónica a qué se asocia, qué nace en esa entidad, qué se desarrolla en esa entidad. Se llaman comorbilidades. ¿Y cuáles son las comorbilidades? ¿Qué significa comorbilidad para usted? Si yo tengo enfermedad renal crónica, ¿qué me acompaña además de tener el deterioro de la función renal o albuminuria presente? ¿Qué otras cosas me acompañan? Y miren cómo en los pacientes mayores con enfermedad renal crónica tienen 6 veces más probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular que de progreso a enfermedad renal crónica terminal y diálisis. Entonces, ese concepto tienen que ustedes tenerlo muy en cuenta. Paciente mayor. ¿Qué significa un paciente mayor? Que se va a deteriorar cada año la tasa de filtración, porque es un proceso de envejecimiento. Pero mi tasa de filtración es de 1% por año que yo gano. De tal manera de que deben de pasar mi edad 100 años para que se me desarrolle ya y pierda la función de mi tasa de filtración. O sea, la edad es un factor. A mayor edad, mayor posibilidad de que de encontrar nuestros abuelos con alteraciones de la tasa de filtración glomerular. Pero ¿de qué mueren ellos? De enfermedad cardiovascular, pero no de la enfermedad renal que está progresando normalmente por su edad. Entonces veamos esta diapositiva. ¿Qué me indica esta diapositiva? Todos esos pacientes que están en el cuadro rojo son pacientes con enfermedad renal crónica. Y la causa de muerte es cardiovascular. Cuando yo veo esta otra imagen, yo veo una imagen de progresión de enfermedad renal crónica terminal o terapia ¿ya? Sustitutiva renal como son las diálisis, solamente a 3 personas. El 10% deteriora su tasa y llega a diálisis versus el 90% cuya muerte es de causa cardiovascular. Vamos a la segunda pregunta, ya contestada la primera. ¿Qué ocurre a nivel renal en la diabetes? ¿Por qué la diabetes que hemos considerado en la primera etapa de esta conversación, siendo la primera causa, lo lleva al paciente a enfermedad renal? ¿Qué ocurre? Esa es la pregunta. Para que el diabético tenga afectación renal, ocurre esto. Y síganme para que ustedes tengan una noción de lo que vamos a hablar. Aquí tenemos el glomérulo. Aquí tenemos la filtración de la glucosa. Cada círculo que vemos aquí en azul es glucosa. Si vemos muchos círculos a nivel sanguíneo en el glomérulo, quiere decir que es diabético porque tiene mucha glucosa en su sangre. El paciente con diabetes, como vemos aquí, es un paciente que tiene la posibilidad de que traspase, se filtre la diabetes por el glomérulo
cada uno de esos elementos se filtra y pasa al túbulo contorneado proximal que vemos. Y hay unos elementos, ¿ya?, que son cotransportadores de sodio-glucosa. ¿Se han oído hablar de los inhibidores SGLT2? Son los inhibidores de estos cotransportadores que en la parte proximal es el S1 y en la parte de acá es el S2. Cuando nosotros vemos a los pacientes, el 90% de la glucosa que se filtra por el glomérulo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal por la acción de este elemento que es el cotransportador de sodio-glucosa número 2. Si existe un remanente que todavía hay glucosa en el túbulo, el S1, o sea, los cotransportadores de glucosa y sodio 1, se dedican a reabsorber el 10%. Por eso dice aquí 90% el 2 y el 10% el número 1. ¿Qué hace esto? Que se vuelve a meter la glucosa al torrente sanguíneo. Eso se llama reabsorción de la glucosa. Cuando nosotros vemos esto, y aquí tenemos el cotransportador de sodio glucosa 2 y el GLUT2, esto tiene que ver con la reabsorción del 90%. Y cuando hablamos de ese GLT1 y GLUT1, lo viene el 10% que le llamábamos nosotros. ¿Qué pasa después en el segmento túbulo distal y el túbulo colector que ya tiene la colección de orina? Mira la cantidad de círculos azules que viene a ser glucosa, son mínimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel renal cuando vemos esto? El daño se produce por esto, que en el glomérulo, cuando hay mucho material de glucosa, esto produce una dilatación de la arteriola aferente glomerular. La arteriola aferente glomerular se dilata. Y si yo dilato esta arteriola de aquí, ingresa fácilmente el flujo a nivel glomerular, produce hiperfiltración. Aumenta la presión intraglomerular, porque si yo dejo abierto esta puerta que viene a ser la arteriola aferente de mi glomérulo, que somos nosotros, esta puerta viene con fuerza, sin dificultad, pasa ese torrente. ¿Y qué produce la vasodilatación de la arteria aferente? El nivel de glucosa que tiene el paciente. La glucosa, por fenómenos desde el punto de vista de actividad simpática y del sistema renina, angiotensina, aldosterona que vamos a ver, vasodilata la arteria aferente, deja pasar toda esa presión intraglomerular, hiperfiltra y daña el glomérulo. Y por eso es que viene el deterioro de la función renal del paciente. Siguiendo con la misma y teniendo el gráfico, podemos decir que primero, las altas concentraciones de ¿qué cosa? De glucosa en el filtrado glomerular impulsan una mayor reabsorción de glucosa acoplada con el sodio a través del SGLT2 en el túbulo proximal. Eso lo vimos como primera. El 90% se reabsorbe por el SGLT2. Punto 2. Cuando el sodio que se está filtrando, el suministro se reduce en la mácula densa. Sí saben que la mácula densa del glomérulo es el sistema yuxtaglomerular. Si sensa menos sodio, porque el sodio se está
reabsorbiendo menos sodio en la mácula densa, se produce vasodilatación de la arteria aferente. ¿Quién actúa a este nivel? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando nosotros vemos y decimos, hay menos sodio, la mácula densa interpreta, tenemos que hacer ¿qué cosa? Mayor reabsorción. Porque el sodio lo estamos perdiendo. Entonces, activa lo que se llama a la renina, y la renina lo que hace es producir un efecto que es la dilatación de la arteriola aferente, de tal manera que finalmente el aumento del flujo renal aumenta la presión intraglomerular. Si se aumenta la presión intraglomerular, ¿qué sería esto? Se deteriora la mácula densa del glomérulo, se deterioran los podocitos. En vez de los podocitos estar organizados, se distorsionan y ahí producen el daño renal, que se va a manifestar como un deterioro de la función de la tasa de filtración glomerular o la presencia de albúmina en la orina, sea en porciones de microalbuminuria o de macroalbuminuria. Y entendiéndose como microalbuminuria de 30 a menos 300 y de macroalbuminuria más de 300. Y finalmente se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona hablándonos y diciéndonos, vasodilátate, aumenta la presión intraglomerular porque no estoy sensando la cantidad de sodio necesaria. Aumenta la reabsorción, aumenta la filtración y de tal manera de que las personas que tienen diabetes en sus primeros instantes son, ¿qué es lo que tienen los pacientes diabéticos en primera instancia que daña el riñón? Son hiperfiltrantes. La diabetes, por la gran cantidad de glucosa, como vimos, produce hiperfiltración. Veámoslo de otra forma. Aquí tenemos la arteriola aferente, como vemos aquí, esa se dilata por acción de que la mácula densa sensa menos sodio y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si esta mácula densa, si la vemos aquí, al aumentar su calibre, este vaso aferente ingresa y en este ovillo que se llama glomérulo, en imágenes ampliadas se ve cómo los podocitos y las sustancias, y especialmente las proteínas o albúmina, comienzan a perderse y al filtrarse. No debe de haber albúmina en la orina de una persona normal. Si es más de 30, ya tiene enfermedad renal crónica. Esto produce un daño estructural. Ya vamos a ver qué es daño estructural y qué es daño funcional del riñón. Entonces, para ampliar el conocimiento, vemos qué cosa aquí. Alteraciones que se presentan. ¿Qué alteraciones hemos visto? Hemodinámicas, porque tienen que ver los vasos, se dilatan. Si yo dilato, miren, esta sería la arteriola aferente. Si yo dilato la arteria aferente, yo voy a producir un aumento de la presión intraglomerular. Y si yo actúo, pero en la arteriola eferente, me va a producir la angiotensina una vasoconstricción. Si yo tengo vasoconstricción y vasodilatación en la persona que es diabética, ¿qué le pasa al glomérulo? Hay una hipertensión intraglomerular. Cuando nosotros vemos esto y nos damos cuenta que esas alteraciones hemodinámicas que producen la dilatación de la arteriola aferente por varios mecanismos, prostaglandina, el glucagón, etc., ¿qué va a producirse aquí? Un aumento de la tasa de filtración, lo que le llamamos comúnmente hiperfiltrado, porque estoy aumentando la presión y estoy hiperfiltrando al paciente. Cuando nosotros vemos esta imagen y nos damos cuenta que existe una presión intraglomerular aumentada, la respuesta
que ustedes tienen que darme cuando les pregunte por qué se produce enfermedad renal crónica en el paciente diabético, por la presencia de la hiperglicemia que me trae una alteración hemodinámica que me dilata la arteriola aferente y esa arteriola aferente hiperfiltra dañándome la estructura glomerular de tal manera de que el paciente va a tener al final un acúmulo de proteínas, alteraciones podocitarias que me van a llevar hacia la microalbuminuria, a la esclerosis glomerular, que son los trastornos estructurales del glomérulo. Y esto asociado con hipertensión glomerular lleva a la albuminuria, lleva a la glomerulosclerosis diabética y va hacia la pérdida de la función renal. Entonces, miren cómo la alteración hemodinámica que se produce en el paciente diabético por mecanismos que interviene el sodio, por la reabsorción de la glucosa en exceso y por la presencia de esta mácula densa que interviene haciendo el fenómeno de vasodilatación, se producen las alteraciones que nos van a llevar al daño funcional y al daño estructural. ¿Qué entendemos por daño funcional? Del riñón, la tasa de filtración glomerular. ¿Qué entiendes por daño estructural? La presencia de microalbuminuria o de macroalbuminuria. Y eso tiene que quedar claro en ustedes. ¿Qué recomiendo para el tamizaje? Si saben ustedes qué es tamizaje. Tamizaje es hacer una investigación en busca de algo, pero para ello tengo que utilizar un tamiz lo suficientemente rápido y efectivo para darme a mí la respuesta de si tienes o no enfermedad renal. ¿Qué utilizarían ustedes para hacer un tamizaje? La creatinina. Pero la creatinina por sí sola no es para yo definir la tasa de filtración. Me va a servir como un elemento para yo tener una ecuación. Y ustedes saben las ecuaciones del MDR o la ecuación CKD, ¿ya? Del año 2021, esa es la que estamos utilizando, que necesita solamente la presencia de la edad del paciente, el sexo del paciente y el nivel de creatinina, y con eso yo tengo mi tasa de filtración. ¿Qué necesito para ver microalbuminuria o macroalbuminuria o normoglobinuria? Un examen aislado de orina. ¿Qué? ¿Recoger la orina 24 horas? No. Es el cociente albúmina-creatinina que debemos de pedirlo en nuestro examen. Eso es una forma de tamizar a la enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a ver esas recomendaciones que nos dicen el Diabetes Care ya desde el año 22. Desde el año 22 nos dicen esto. Al menos una vez al año evalúe la albúmina urinaria y la tasa de filtración en todos los pacientes con diabetes, independientemente del tratamiento que le esté dando. Debes de valorar cada año una tasa de filtración y la albúmina. Tasa de filtración necesitamos la creatinina. En la microalbuminuria necesitamos solamente una muestra de orina en la mañana y no esa muestra de 24 horas. 2. Aquellos pacientes que en el tamizaje encontramos que la albúmina urinaria es más de 300 y la tasa de filtración cae de 60 a menos 30, o sea, de 30 a 60, porque 60 es normal, hasta 120 es normal, a 90 en otros es normal. Deben de controlarse 2 veces al año para orientar el tratamiento. Punto de orden. La vejez, ¿qué deterioro de la tasa más o menos es? 1 por año, por ciento. Si yo tengo
pacientes diabéticos que le tamizo de acuerdo a las recomendaciones de Diabetes Care, de la ADA, y tienen 6% de reducción del año, ese paciente está en malas condiciones. Ese paciente debe de ser tratado convenientemente para retrasar esa tasa de filtración. Entonces, esas dos recomendaciones tienen que tenerla. Si yo tengo más de 300 o mi tasa de filtración me da un número de 30 a 60, yo debo de utilizar y de valorar cada 6 meses a mi paciente. ¿Qué es el escrutinio urinario o diagnóstico? ¿Qué es el escrutinio o diagnóstico para personas con diabetes? ¿A quién y cuándo buscar enfermedad renal crónica? Yo tengo dos tipos de diabéticos, el tipo 1 y el tipo 2. ¿Cómo hago el escrutinio y el diagnóstico en personas con diabetes? Si tú tienes diabetes tipo 1, debes de hacerlo anualmente a partir de los 5 años del diagnóstico de diabetes tipo 1. Si yo tengo un niño de 10 años, le diagnostiqué diabetes tipo 1 ahorita, 10 años, ¿sí? Yo tengo que anualmente, a partir de los 5 años de haber cumplido el diagnóstico de diabetes tipo 1, hacer un escrutinio de lo que estamos hablando, de la tasa de filtración y de la microalbuminuria. Si tú tienes diabetes, pero tipo 2, ya lo hemos dicho, anualmente desde que tú tienes el diagnóstico. Miren la diferencia entre un niño con una diabetes tipo 1 que es cada año a partir de los 5 años de diabético y el otro que es todos los años. ¿Cómo lo hago? Dos cosas le he dicho. El RACU es la relación albúmina-creatinina urinaria. Vuelvan a ver, RACU. Así son las siglas en español. El RACU, que es la relación de la albúmina creatinina urinaria al azar. ¿Qué significa al azar? En una muestra aislada, no de recolección de 24 horas. Y a través de la tasa de filtración realizada por cualquiera de las ecuaciones que ustedes la pueden tener en su teléfono. ¿Ya? Les recomiendo la CKID, ¿ya? EPI del 2021, que esa no necesita raza, porque la raza no se sabe qué raza eres en realidad a veces. Eso más le utilizan los anglosajones porque se establecen bien las razas como los afroamericanos. Escrutinio. Y esto es lo más importante. ¿Cómo defino yo el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Si en el RACU tengo más de 30 miligramos por gramo o en orina de 24 horas que ya no se usa, tengo más de 30, tengo enfermedad renal crónica. Si la tasa de filtración está por debajo de 60, tengo también enfermedad renal crónica. Y otra evidencia de daño renal. ¿Cuál sería otra evidencia? Si le pido cistatina y está elevada, la cistatina también me la puedo yo coger para sacar la tasa de filtración. ¿Ya? La misma ecuación te dice, ¿qué tiene? ¿Creatinina o tiene cistatina? Se habla, los nefrólogos dicen que la cistatina es mucho más precoz. Pero aquí lo que tenemos que ver no es el límite de la cistatina para demostrar que tenga enfermedad renal crónica, sino la tasa. Pero lo interesante es lo que sigue. Yo no me puedo conformar con esta presencia, sino que debo, después de 3 meses, si persiste esta alteración, ahí ya documento que mi persona o mi paciente tiene enfermedad crónica. No es la primera, una sola vez. Tiene que ser, después de 3 meses le hago otra valoración, pero ya yo tengo la sospecha. En 3 meses te vuelvo a hacer y sigue teniendo más de 30 o menos de 60 la tasa de filtración, ya.
usted tiene que ya iniciar tratamiento renoprotector. Hablando de escrutinio y diagnóstico, cuando nosotros nos preguntamos qué hacer con un resultado positivo, no sé qué hacer, doctor. Llamo al médico de al lado, llevo al paciente al nefrólogo. Usted tiene que recopilar esto. Repita, en 3 meses te dije, repite y confirme. Evalúe causas temporales. Pobre, si tú tienes un paciente con un cuadro de deshidratación, por ejemplo, o el paciente diabético hizo algún trastorno relacionado con hiperglicemia por un mal tratamiento, tienes que evaluar las causas temporales o espurias. Tiene una infección urinaria, puede ser que en la segunda toma ya no te salen esas alteraciones porque ya lo primero fue por una infección urinaria. Y lo otro, se dice considere utilizar cistatina C y creatinina para cálculo de la tasa de filtración glomerular. Hay que hacer eso. Si tú quieres, lo puedes hacer con cistatina o con creatinina. Pero eso es la forma de nosotros valorar y seguir cuando tengamos un resultado positivo. Lo reconfirmo, lo evalúo causas secundarias, porque yo digo, este primer examen pasado, señora, le salió como para tener enfermedad renal crónica, pero ahora no. Vamos a ver qué puede haber causado eso. Tampoco te vas a quedar ahí. Y siempre, ¿qué te dice si es diabético? El próximo año nos vemos para ver cómo te sale. Porque siempre debemos de tamizar este problema. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular estimada? Ahí está. ¿Qué necesito yo? Antes se decía depuración de creatinina. Eso es obsoleto. Medir creatinina y dice, oh, tiene 1.7. Eso es insuficiencia renal. ¿Sí o no que dicen así la gente que miran los resultados? Eso es obsoleto. Es una medida grosera, impertinente de valorar la tasa de filtración o de la función renal. Yo tengo que ver las fórmulas. ¿Que necesito la creatinina? Sí, pero la cifra. Y ahí tenemos el CKD EpiSyn raza, que es la del 2021. Ustedes las pueden googlear, la buscan y la tienen en su teléfono inteligente. Aquí tenemos la calculadora. Tengo una pregunta. Diabetes mellitus 1 es hasta los 26 años. La diabetes, usted puede tener diabetes tipo 1 después incluso de esa edad, pero que tenga las características de ser un paciente fenotípicamente 1, que significa una pérdida absoluta de la función de las células beta de producir insulina. Yo puedo tener lo contrario. Yo puedo tener un paciente con diabetes tipo 2 a los 18 años, por el grado de obesidad que pueda tener el paciente, pero se comporta como un paciente tipo 2. Pero lo contrario también puede ser que yo tenga un paciente ya tipo 2 que necesite insulinoterapia desde el inicio, y no como el típico diabético tipo 2 que las células beta se van muriendo y se dice que el 50% de la actividad de las células betas está presente cuando te diagnostico diabetes. Ya perdiste el 50% desde el diagnóstico de diabetes. Esto es fenotipos. Hay diabéticos tipo 1 que fenotípicamente algunos se parecen a los diabéticos tipo 2, y hay diabéticos tipo 2 que fenotípicamente se parecen a los diabéticos. Eso es un mundo. Yo no soy especialista en diabetes, pero he leído, cuando me he puesto a leer, es un mundo de fenotipos.
fenotipos de diabéticos 2, pero que tienen características de diabético 1, en la cual se mezcla, ustedes conocen que el diabético tipo 1 es básicamente una alteración genética, en el diabético tipo 2 hay una predisposición, pero básicamente es una situación medioambiental que te lleva a la diabetes tipo 2 por una mala alimentación, el sobrepeso, como habíamos visto. Entonces, esta es la nueva fórmula para estimar la tasa de filtración. Si yo estimo la tasa de filtración con esto, ¿qué estoy haciendo? Una evaluación funcional. Una evaluación funcional. ¿Qué requerimos para clasificar la enfermedad renal crónica? Requerimos dos cosas. Miren, la tasa funcional y la albuminuria estructural. ¿Cómo? A través de esta tabla, que es la CADIGO. Desde el año 2012 salió y no ha cambiado. Entonces, miren esta tasa. Si yo tengo aquí, yo le hablaba de los G, ¿te acuerdas? Y hablábamos de GA y GB. GA es cuando yo tenga mi tasa vista por EPI de 45 a 59. Si yo le saco la tasa de filtración glomerular por EPI 2021 y me sale 47, está en este rango, ¿sí o no? ¿Qué dice este rango? Que es G3A. Es leve a moderadamente disminuida su tasa de filtración. ¿Estamos de acuerdo? Pero también yo puedo ver la categoría de albuminuria persistente y se divide en A1, normo, en A2, moderada y A3, grave. ¿Cuándo es A1? Cuando tengo menos de 30 miligramos gramos. ¿Cuándo es A2? Entre 30 y 300. ¿Y cuándo es A3? En más de 300. Si yo tengo esta tasa, mira, más de 90, tú dices, está normal, señora, la tasa. ¿Qué dice aquí? ¿Normal o alta? ¿Qué significa alta? Hiperfiltración. ¿Te acuerdas que la hiperfiltración es la primera manifestación de deterioro del paciente con diabetes? Entonces, ok, tú le dices, señora, si tú tienes este nivel de tasa de más de 90 y tienes un A1, el riesgo es bajo. ¿Riesgo de qué? De enfermedad cardiovascular, porque es lo que lo mata a los pacientes. Ese paciente que ustedes ven con falla renal, que está dializándose o que tiene medidas de tipo restrictivas de alimentación porque tiene insuficiencia renal crónica, ese paciente no se va a morir de la diálisis. ¿Cuántos pacientes ustedes ven en diálisis que se mueren por la diálisis? Se muere del corazón, ya le dio un infarto. Le dio un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque son hipertensos que no se le controla muy bien la presión. Entonces, miren aquí, a pesar de yo tener un G1, pero si tengo una A2 moderada albuminuria, ese paciente ya tiene un daño estructural y ese paciente tiene riesgo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es más nocivo para el paciente? Es esta categoría. Porque esta categoría me dice que el daño es estructural. Y si mi daño es estructural, es más difícil resolverlo. Ponte que este edificio quede chueco. Resolver eso sería una catambe. Pero si yo te digo, esa puerta cierra mal, parece que la puerta está muy grande, ¿qué le hago? La lijo la puerta y ya me entra. Algo funcional. Es más fácil. Entonces, como conclusión en esta primera parte, nosotros debemos de ver que la diabetes tipo 2 es la principal causa de enfermedad renal crónica. Dalo por hecho. Segundo, que todos los pacientes viven con diabetes tipo 2 deben ser tamizados para conocer la función, tasa, y el daño, albúmina, del paciente. ¿Qué otra cosa debemos de concluir? Que la identificación temprana
de esos pacientes nos van a permitir ofrecer estrategias para reducir la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica.